Seguimos aquí en el programa Integración Nacional en el segundo bloque ya de este programa, que aquí por la 106.9, como todos los días de lunes a viernes de 13 a 14 horas y a través de internet. También nos pueden encontrar allí en www.radiocop.com.ar y se ha incorporado ya a nuestro programa, se hizo un lugarcito y se hizo una escapadita de su abultada agenda y cayó nuevamente al programa del día de hoy, como está haciendo ya casi habitualmente, el jefe de redacción de la revista Integración Nacional, el señor Leandro Cabello. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, acá tranquilo. ¿Tranquilo? Muy tranquilo. Estaba observando allí, que estaban haciendo un trabajo de edición con la producción respecto de un material que nos ha llegado ahí de algunos amigos. Sí. Estuvieron viendo unos videos ahí para hacer un trabajo de edición para el programa de mañana, seguramente. Exactamente. Un tal Paco Cambiaso. Paco Cambiaso. Bueno, que creo que son amigos ahí de Flavio y de José Pablo Anchorena Morgan. Más conocido como JP Morgan. O sea, que va a estar en el próximo bloque con nosotros. Finalmente nos ha confirmado. Te confirmó vos ayer por la noche por teléfono. Eso me dijo por teléfono. Bien, así que están cambiados los usos horarios con Estados Unidos, pero viene. Bueno, Vamos, charter. esperemos que llegue a tiempo, si podemos tenerlo aquí en el programa del día de hoy. Les recordamos. ¿Tienes plata para pagar el pasaje o hacemos una vaquita ya? No, me dijo que habían rematado algunas casas en España a tiempo y que había podido conseguir plata para pagar el pasaje. Ah, bien, está bien. Bueno, me parece excelente. De paso, de eso vamos a estar hablando, que es lo que habíamos anunciado ya en el primer bloque. Pero antes que nada, ¿por qué no reiteramos las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes, Alejandro, para que se comuniquen? Perfecto, se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, a Programa Integración Nacional. También lo puede hacer a través de Twitter, búsquenos como Nacional FM. Y también lo puedo hacer al teléfono del programa, que es el 155 26 71 96. Exactamente, les recordamos también que como todos los días estamos grabando el programa del día de hoy, así que lo pueden luego observar o escuchar a través de la página web de la revista Integración Nacional en www.rinacional.com.ar. Con razón te venía tan cambiadito. Sí. No sabía que íbamos a estar filmando el video. Pero si siempre hacemos lo mismo, vos te vestís siempre igual, de mal. Ese es el problema. Ah, sin tu camisa, Porque tiene una Mariano Rajoy original, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a entrar de lleno al asunto, porque sé también de buena fuente que debes de marcharte. Sí, entonces, las ocupaciones. Bueno, para no estar desocupado. Como dicen que la esclavitud está abolida, la prueba evidente de que no. Falso. Bueno, vamos a ingresar de lleno a lo que habíamos anunciado ayer en el primer bloque, que tiene que ver con lo que está sucediendo en España y su paralelo en la Argentina, que tiene un denominador común que, fundamentalmente hoy se están dando a conocer algunos números oficiales y alarmantes al mismo tiempo de parte del gobierno español, que indicarían el récord de desocupación en España, que está superando el 25%, superando al mismo tiempo los índices de pobreza, el 50%, allí en España, un índice, podríamos, si ustedes recuerdan estos números, similar e idéntico, podríamos decir, a lo que pasaba en la Argentina hacia el año 2001, 2002, 2003, cuando Néstor Kirchner asumía la presidencia allá por aquel año, donde los índices de pobreza, desocupación e indigencia son exactamente los mismos que hoy se están viviendo en una España, hasta inclusive recién corroboramos los números con una cantidad de habitantes casi similar, digamos, a la de la Argentina. Y en ese sentido vamos a estar explicando en este bloque lo que está sucediendo con uno de los temas que están alarmando a los que aún son propietarios allí en España, que tienen que ver con las ejecuciones hipotecarias, producto de la burbuja inmobiliaria que terminó explotando allá por 2008, 2009 en España y en muchos otros países de la Unión Europea y en los Estados Unidos, que ha generado, que forma parte, digamos, de esta crisis del sistema rentístico financiero que se está dando a nivel internacional y que está llevando, en el caso de España, a cerca de 500 ejecuciones hipotecarias por día, lo cual es totalmente alarmante, con una realidad totalmente distinta a la de la Argentina, que ya vamos a estar explicándola, y que está generando, entre otras cosas, una suerte de suicidios producto de, digamos, esta realidad que están viviendo los
españoles en aquel país. Contanos un poco, Leandro, y veo que tenés toda la información bien trabajada, que la producción nos ha acercado. De paso le agradecemos a la producción que siempre trabaja para que tengamos toda la información precisa. Contanos un poco de qué se trata esto que estamos relatando, introduciendo en este blog. Bueno, recientemente han salido unos números que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística en España, donde tira muchos datos que vos venías anticipando. Uno de ellos es el aumento de la tasa de desocupación en España, que ha llegado a 5.778.000 de los habitantes que actualmente viven ahí. Esto significa que en el último trimestre hay 85.000 personas nuevas que han perdido el empleo. Esto es el 25,02% de la población. Además, tiene otros datos. De los desocupados, el 52% son menores de 25 años. Vale decir que hay un total casi 1 millón de jóvenes que están sin trabajo. Y además, ha aumentado mucho la cantidad de hogares en donde la totalidad de sus habitantes no tiene empleo. Uno de los datos muy curiosos, muy llamativos, más que curiosos, es, si recuerdan, en Argentina, en el 2001, el éxodo masivo que hubo, la mayor cantidad de estas personas que se iban del país fueron principalmente para España. Hoy en día en España se está dando algo muy similar. En el último trimestre se han ido 400.000 personas del país. Aparte, más vinculado con lo que estamos hablando en este momento, se calcula que desde que inició la crisis se han ejecutado 350.000 ejecuciones hipotecarias. Y esto ha remarcado mucho en los medios de comunicación por la cantidad de suicidios que están apareciendo. De la totalidad de los suicidios que hay en España, el 34% son producto de los desalojos hipotecarios. Ahí han aparecido un montón de notas, principalmente que nosotros las estamos sacando de RT, donde muestran varios casos de personas que se ahorcan en sus patios, de personas que se tiran del segundo piso de sus habitaciones. Todo esto es producto de que en el año 2007 particularmente se empezaron a endeudar, a sacar préstamos para pagar hipotecas, para pagar casas. Y producto de la crisis, de los recortes, del ajuste, del congelamiento de los salarios y demás cuestiones, estas personas no están siendo capaces de pagar sus hipotecas. Por ende, el Estado las está rematando a una velocidad increíble. Bien, ahí también es importante aquí resaltar que no es solamente que hoy no tienen capacidad para pagar, que es uno de los elementos a analizar, sino que es producto de la explosión de esta burbuja que se había generado a través de las hipotecas en España, en principio, digamos que es el caso que estamos analizando, pero también sucedía en los Estados Unidos y sucedía en otras partes del mundo, donde, digamos, producto de la especulación, de la facilidad del Estado que generaba a la hora de dar préstamos hipotecarios y digamos, el aumento, digamos, la disminución de los precios de las viviendas en función de los índices de precios del consumidor y demás, generaba, digamos, la posibilidad de que muchísimos españoles, en este caso, pudiesen acceder a un préstamo hipotecario, siendo digamos, esta realidad no acorde con lo que verdaderamente estaba pasando. Digamos, era una suerte de especulación que se estaba realizando con el sistema hipotecario en España y en otros países, que terminó explotando, digamos, esto hacia el año 2008, 2009, 2010, cuando esto ya no daba para más y los bancos, que eran los acreedores hipotecarios, empezaron a cobrar. Al empezar a cobrar terminó explotando, que bueno, efectivamente era lo que sucedía mutantis mutandi, digamos, en el año 2003, 2001, 2002 en Argentina con el corralito, que todo el mundo podía, digamos, convertir el peso en dólar o el dólar en peso, y lo cual era algo totalmente alejado de la realidad, y cuando querías ir a sacar la plata te dijeron no, porque ya estamos tan hermanos, se habían endeudado tanto la Argentina, que era necesario retener esa salida, digamos, de divisas de parte de los bancos, y los bancos, cuando se dieron cuenta, dijeron muchachos, nos tomamos el palo y se fueron. Y si lo recuerdan ustedes, lo pueden haber visto allí en la película esta Nueve Reinas, que explica parte, digamos, de esta realidad de la que estamos haciendo referencia. En España, pasado esto, hay una enorme cantidad de suicidios que rondan, digamos, esta realidad, como bien decías, personas que se terminan ahorcando, tirando. Algunos no tienen tanta suerte y lamentablemente para ellos quizás
van a seguir sufriéndolo porque terminan internados y no terminan, pobres tipos no, digamos, no quedan en un camino intermedio, digamos, sufriendo la realidad del desahucio, del desalojo de parte de la policía española. Pero además, digamos, el dato que mencionamos anteriormente con respecto a la cantidad de desocupados que sigue aumentando día a día, desafortunadamente para los españoles, es un dato que no le representa esperanza a toda la gente que tiene hipotecas, digamos, porque el poder adquisitivo de los españoles se reduce todos los días y no se ven, no hay vistas de que todo esto va a mejorar, digamos, un dato que se relaciona sumado a los planes de ajuste que se anuncian periódicamente por parte del gobierno español. Ahora, digamos, recuerdo las declaraciones hace algunos días de Rajoy diciendo que no iban a implementar planes de rescate, pero bueno, ya sabemos que con esta gente de la banca cualquier cosa, se puede esperar cualquier cosa. Es que lo están haciendo, de hecho están ajustando cada vez más allá de los rescates, están ajustando respecto de los distintos sectores, digamos, en la economía española. Uno de los principales afectados tiene que ver con esta cuestión de las hipotecas en España y que es la que, digamos, se están llevando adelante estas medidas de acuerdo a las recetas que se le están imponiendo desde la conducción de la Unión Europea, esta troika que está liderando hoy Alemania en particular, que también tiene sus inconvenientes, y por otro lado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, que dicen qué es lo que tienen que hacer y al mismo tiempo tratan de llevar esas recetas a otros países, y la Argentina, por ejemplo, uno de ellos, y que los amenazan de sacarle tarjeta roja, digamos. Entonces, esta realidad es la que están atravesando, que es totalmente distinta a la que está sucediendo y la que sucedía en la Argentina, y que nos interesa aquí nosotros resaltarla porque hacíamos homenaje en el programa del día de ayer a Néstor Kirchner, a su fallecimiento y a lo que había implicado. Nos había legado. Exactamente, y que tiene que ver con la Argentina que había tomado digamos, del alfonsinismo, del menemismo, digamos, de lo que fue Martínez de Oz en el 76, desde el 76 en adelante, de la Rúa y demás, y que si no hubiese tomado las medidas que tomó hubiese pasado lo mismo que está sucediendo hoy en España. Y había creado, el kirchnerismo creó en el año 2003, producto también de estos préstamos hipotecarios que habían adquirido, el sistema de refinanciamiento hipotecario. Alejandro, ¿puede ser en qué consistía este sistema? Sí, exactamente. El sistema de refinanciación hipotecaria, como vos mencionabas, se encargó en su momento, digamos, en 2003, por acá cuando fue creado, en facilitarle a aquellas personas que habían adquirido créditos hipotecarios entre el periodo de 2001 y 2003, digamos, hasta esa fecha, de facilitarles el pago, digamos, de esas hipotecas, debido a que en ese periodo, digamos, había ocurrido la crisis de la convertibilidad, y se encarga, digamos, en la actualidad de facilitarle a aquellas personas que habían adquirido la crisis hipotecaria de poder pagar las cuotas de la hipoteca, digamos. Esto consistía en que un fondo fiduciario, corríjanme ustedes si me equivoco en los datos, un fondo fiduciario se hacía cargo de las deudas con los acreedores originales, y el fondo se encarga de cobrar no más del 25% del salario familiar de las familias que adquirieron en ese momento las hipotecas. Esta medida llegó hasta 2012, pero hasta hace un par de semanas fue prorrogado hasta a principios de febrero. A principios de febrero, perdón. Fue prorrogado hasta finales hasta diciembre de 2014, perdón. Fue prorrogado, duraba hasta finales de este año y fue prorrogado hasta diciembre de 2014, digamos. Y aquí vemos la comparación, una política totalmente distinta a lo que se está llevando a cabo en España, digamos, para el infortunio de los españoles. Como vos bien mencionabas, ya esto es un proceso, no es algo que aparece repentinamente en la Argentina, sino que más bien es algo que sucede en todo el mundo. Allá por finales de la década del 70, principios en realidad de la década del 70, en el mundo lo que está empezando a suceder es un desfasaje. Los países productores, las clases sociales que producían bienes en los países centrales, estaban dejando a un lado la producción y estaban empezando a acercarse más a la especulación financiera. Esto tiene su contraparte en la Argentina. En el año 77, Martínez de Oz da lo que Basoldo conoce como la reforma financiera.
Es en el año 77 cuando se aplican las medidas específicas que van a marcar el futuro de la Argentina, el destino argentino hasta el año 2001. En esta se caracteriza la ley de inversiones extranjeras y la reforma de la ley de integridad financiera. A partir de acá va a empezar todo un proceso de especulación financiera, de bicicleta financiera. Todo va a depender de los bajos intereses que se van a cobrar dentro y de los bajos intereses que se van a cobrar fuera del país y los altos intereses que se van a cobrar dentro del país para empezar a hacer plata a partir de la plata. Exactamente. Como te remarcaba, no es un proceso que pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Y esto va a terminar de explotar en el año 2008 en el mundo, si bien en Argentina explotó antes. ¿Qué va a pasar? Para hacerlo bien esquemático y bien resumido, los bancos habían prestado un montón de plata para consumo principalmente. Llega un momento en que quienes habían adquirido los préstamos ya no lo podían pagar. Por ende, entraban en quiebra y los bancos no podían cobrar la plata que se les debía. Pero como los bancos estaban asegurados, las aseguradoras le pagaban la plata que ellos no tenían. ¿Cuál es el problema? Que llegó un momento en que habían tantas hipotecas que no se podían cobrar, que los bancos le pidieron tanta plata a las aseguradoras ya no podían pagar, por ende los bancos quiebran. Pero como sigue existiendo muchas hipotecas que no se pueden cobrar, de repente las aseguradoras quiebran. Las aseguradoras estaban aseguradas por las reaseguradoras. En el año 2008 llegan a quebrar incluso las reaseguradoras. Esto es lo que se ve con la caída de la AIG, con la caída de la Lehman Brothers. Esto va a marcar el destino del mundo desde el 2008 hasta la actualidad. Y los grandes explicadores que hay en todo el mundo van a decir, no se preocupen, con las medidas que está tomando el FMI vamos a salir de la crisis. Como estamos viendo, las medidas que están tomando el FMI, que el ejemplo más palpable es el caso de España, no estamos saliendo de la crisis. Y los españoles tienen más de 5 millones de habitantes en la desocupación. Claro, y aquí el círculo seguiría. Terminan las reaseguradoras de quebrar y los estados se vienen a hacer cargo, digamos. Y cuando decimos que los estados se vienen a hacer cargo, estamos hablando de que los bolsillos de los integrantes, digamos, de ese estado, de las sociedades, estamos hablando de los Estados Unidos, de España, de Portugal, de Grecia, los que estos últimos tres, los que más graves están, son los que se terminan haciendo cargo a través del ajuste que está recomendando el Fondo Monetario Internacional. Y entonces les congelan los salarios, los despiden, son expulsados de sus países. De hecho, cientos de miles y hasta millones de españoles terminan emigrando de su país hacia otros rumbos, digamos, por ejemplo en el caso de Argentina u otros países de la región latinoamericana que se vienen a tener, digamos, que se vienen a buscar algún tipo de destino aquí en nuestros países. Y entonces vemos cómo en realidad todo termina haciéndose cargo los estados que debieran de ocuparse, digamos, de solucionar el problema, pero no se hacen cargo a través de medidas que profundicen, digamos, lo que se había grabado, digamos, solucionar lo que se había grabado, sino que los mismos integrantes de esa sociedad son los que se hacen cargo a través de los despidos, justamente de estos ajustes que implican en última instancia salvar a los bancos. Bankia es un ejemplo en el caso de España, y a las grandes empresas aseguradoras o las grandes empresas financieras. Hacer cargo a los trabajadores, digamos, ser los responsables, hacerle pagar la crisis que los bancos generaron. Distinto, los bancos, claro, distinto a lo que pasó en la Argentina y lo que está pasando en el resto de los países latinoamericanos, donde el papel del Estado, donde el protagonismo que tiene el Estado en los países semicoloniales como la Argentina, se invierte al respecto de estos estados imperialistas, podríamos decir, o vinculados al sistema al imperialismo a nivel internacional, donde los estados en Argentina, por ejemplo, toman medidas de intervencionismo y entonces crean este fondo fiduciario, generan este sistema de refinanciación hipotecaria, como en los casos de Argentina, a los efectos de poder morigerar, digamos, los efectos de esta gran crisis que se estaba sucediendo en el mundo y que la Argentina era una de las pioneras en esta situación. Y entonces vemos cómo el Estado interviene de manera directa para que lo que era la mano invisible o la no intervención del Estado no surta los efectos negativos que estaba surtiendo. Y hoy se sigue en ese camino, digamos, y que nos parece interesante para tener en cuenta y analizar en el marco de este homenaje que le hacíamos en el día de ayer a Néstor Kirchner y en las perspectivas que vienen, digamos. Hoy los caceroleros de septiembre y los que pretenden juntarse el 8 de noviembre en la Argentina están pregonando el ajuste a la española a través de los medios de comunicación, digamos, que son los que les dictan ese libreto, y salen a reclamar que se vaya Cristina a los efectos de que las medidas progresistas, digamos, que podríamos denominar
de este gobierno no se sigan aplicando y vivamos la realidad que están viviendo los españoles. De allí la necesidad de una defensa, digamos, de la estabilidad de este gobierno y al mismo tiempo una exigencia por su origen, por su legitimidad de origen y de ejercicio, de profundizar las medidas que se están tomando y tomar otras que no se han tomado. Entonces salir de la convertibilidad, bueno, lo que venimos anunciando a diario en nuestro programa y en la revista Integración Nacional, que tienen que ver justamente con medidas de mayor profundización de lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Vamos a seguir analizando esta situación, seguramente en los programas venideros, pero ahora nos están apremiando los tiempos, nuevamente, como estamos acostumbrados a que nos apremien los tiempos. Y en particular, bueno, sabemos que te tenés que ir, vos, Leandro, sabemos que tenés un montón de ocupaciones y ahora si no vas a saltar desocupaciones, con desocupaciones vas a ser como un gran español. Así que para que no te pase lo mismo, te vamos a pedir a dar la posibilidad de que te vayas, de que te marches en este programa, pues sabemos que tenés que irte. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, Leandro, aquí el jefe de la redacción de la revista Integración Nacional, ha estado con nosotros. Nos te despedimos en este bloque, nosotros continuamos y ahí enseguida nomás con la llegada de otro invitado más aquí con nosotros. Nos vamos, muchísimas gracias, Alejandro. Vos, Leandro. Yo soy Leandro, él es Alejandro. Leandro, muchísimas gracias. No, por favor, es un gusto siempre venir acá a la. Bueno, nos vamos entonces a una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional.